Vamos. Ya. Buenas tardes, soy el estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, el cual la tarea de Literatura Universal 2 vamos a analizar los poemas de Pablo Palacio y Humberto Salvador. Un hombre muerto a puntapiés. Los inicios de la vanguardia en la Hispanoamérica es como todo un fenómeno artístico y literario, un suceso que nace en el auxilio de contextos concretos y determinado por una situación histórico-social. En el texto más emblemático de Palacio es uno de los libros más representativos de la literatura ecuatoriana del siglo XX. Está compuesto por 9 relatos. La generalidad de ellos giran en torno a los semblantes relacionados con el universo jurídico, a través de un buen manejo del material representativo que pretende provocar, a veces con cinismo, a veces con humor negro, las costumbres y las provincianas de la sociedad de su época, dejando al desnudo las miserias de la cotidianidad. Asimismo, el texto contiene una profundidad donde destaca como tema central la agresión, las conductas violentas y los problemas sociales de la época que derivan de la intolerancia y de la aceptación de opciones sexuales diferentes en la sociedad actual de este momento del que el cuento transcurre en una época histórica. Ese detalle se desprende de algunos temas como la vergüenza, el ocultamiento y lo tedioso de los medios de comunicación. Un hombre muerto a puntapiés en sus inicios de vanguardia de Hispanoamérica es como el fenómeno artístico-cultural y suceso que nace el auxilio de unos contextos concretos y determinado por una situación histórico-social. En algunas líneas se argumenta el personaje narrador, sin embargo el narrador se obsesiona en investigar los hechos que llevaron al homicidio después de considerar el método investigativo que se utilizó, donde se evidencia relatos pequeños, momentos como información de la crónica roja del diario de la tarde, decisión de investigación, metodología a utilizar en la investigación, el vicio, las fotografías, el estudio investigativo y las conclusiones a las que llega el personaje narrador y la reconstrucción de los hechos sucedidos. Asimismo, Un hombre muerto a puntapiés compone de un conjunto de textos vanguardistas en los que se considera un orden de procedimientos y fragmenta con las condiciones literarias de la época, en considerarse una noticia periodística por la relación de los personajes, destacando la estructura interna como su narración y en tercera persona. El interés del contenido a partir del tiempo de acción-relato coincide con la narración, así utilizar definitivamente un narrador homodiogético que cuenta la historia desde dentro y también autodiogético, que es un personaje. Además, se establece la metaficcionalidad como herramienta indispensable en las narraciones estudiados para conseguir el alojamiento de la literatura realista. Encontramos diferentes contextos en los que se discute el carácter real o ficcional de los textos. Así se logra con el manejo de recursos ficticios, a la vez que en otros afinadamente concurrentes con la lógica del entorno. Con esta unión de resúmenes contrapuestos resulta una estructura que deja ser clara y directa y lleva a la reflexibilidad. Esto es que se concluye en un texto de carácter ambiguo. Dicha ambigüedad respalda el desprestigio de la narración realista. Humberto Salvador. La literatura es el arte donde el ser humano ha expresado sus ideas, sentimientos, incluso de tendencias políticas a través del tiempo. Por esta razón se gestaron varios movimientos que se ajustaban a las ideas de cada autor o colectivo. Asimismo, la interpretación de la obra de Humberto Salvador es la representación de la ciudad en sus cuentos mediante la apropiación de la ciudad real y la ciudad ideal a través de sus personajes, logrando la intertextualidad entre el cine, literatura y el psicoanálisis. Humberto Salvador utiliza la disertación o lenguaje nuevo a través de sus personajes y la asimilación entre la ciudad imaginaria versus la ciudad real, donde los protagonistas de los cuentos se terminan por tener una representación simbólica, son poblaciones de la ciudad marginal.
de la otra cara de la sociedad, de aquella época que siempre ha permanecido silenciados, por eso se les imposibilita narrar sus historias y episodios, los cuales contienen un conjunto de casos con una difícil reflexión personal. Asimismo, se toma en la ciudad real como un contexto donde puede expresarse sin restricción alguna entre la ciudad imaginaria colonial, donde se creía que totalmente todas las personas son cultas, educadas y los demás no existían. La importancia de la obra de Salvador está basada en el hecho de la obra de vanguardia. Hoy en día está consiguiendo una serie de relecturas y redescubrimientos con esto permitirá proponer su completo contexto en el aprecio de su obra y visualizar los aportes a nuestra literatura. Salvador y Pablo Palacios y otros autores contribuyeron a fundar lo que ahora se conoce como la literatura ecuatoriana.